This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Imagínate transportado a una era casi 1500 años antes de Cristo. En esa época distante, Josué, una figura destacada de las Escrituras, tuvo una experiencia que cambiaría el curso de su vida, un encuentro directo con la manifestación preencarnada de Cristo. Con sus propios ojos, Josué vio aquello que muchos solo leyeron en las Escrituras, una visión que, sin duda, transformó su ser. Curiosamente, el nombre Josué, en su forma original, es esencialmente idéntico al que más tarde sería atribuido al Hijo de Dios, Jesús. Ambos comparten la misma traducción griega y llevan un significado profundo. Yahweh es salvación. Esto no es solo un detalle lingüístico, refleja la profunda conexión espiritual y simbólica entre las dos figuras. Josué no fue solo un líder. Él fue un precursor de Cristo, guiando a los israelitas no solo a la conquista de la tierra prometida, sino al reposo en Canaán. Sin embargo, como destaca el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, Josué sirvió solo como una sombra de la verdadera realidad que es Cristo, aquel que nos conduce al verdadero reposo en la Canaán celestial. En este momento, estás a punto de sumergirte en el punto crucial de esta narrativa histórica. En el libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, encontramos el relato de este encuentro monumental entre Josué y una figura imponente identificada como el príncipe del ejército del Señor. Este episodio revela mucho sobre la esencia del liderazgo divino y la constante presencia de Dios entre su pueblo. Este evento trasciende la simple narrativa histórica, estando envuelto en capas de misterio y profundo simbolismo que continúan capturando la imaginación de estudiosos y teólogos. La identidad de este enigmático personaje que apareció ante Josué es objeto de debates fervorosos y especulaciones. Este encuentro no fue solo un hito, ocurrió en un momento crucial en la historia de Israel, justo a las vísperas de una de sus conquistas más significativas, la tierra prometida. Los israelitas, bajo el firme liderazgo de Josué, se habían acampado en Gilgal, ubicado en las llanuras de Jericó. La travesía milagrosa del río Jordán había sido concluida con éxito y el pueblo de Dios había celebrado la Pascua, simbolizando un nuevo comienzo. Por primera vez desde que dejaron Egipto, se alimentaron del fruto de la tierra de Canaán, y notablemente, en ese punto crítico, el maná, que había sido su provisión diaria durante la travesía del desierto, cesó. Este momento marcaba la materialización tangible de las promesas hechas siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob, que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán, un lugar donde finalmente podrían establecer sus raíces y prosperar. En este momento, estás a punto de sumergirte en el punto crucial de esta narrativa histórica. En el libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, encontramos el relato de este encuentro monumental entre Josué y una figura imponente identificada como el príncipe del ejército del Señor. Este episodio revela mucho sobre la esencia del liderazgo divino y la constante presencia de Dios entre su pueblo. Este evento trasciende la simple narrativa histórica, estando envuelto en capas de misterio y profundo simbolismo que continúan capturando la imaginación de estudiosos y teólogos. La identidad de este enigmático personaje que apareció ante Josué es objeto de debates fervorosos y especulaciones. Este encuentro no fue solo un hito, ocurrió en un momento crucial en la historia de Israel, justo a las vísperas de una de sus conquistas más significativas, la tierra prometida.
Los israelitas, bajo el firme liderazgo de Josué, se habían acampado en Gilgal, ubicado en las llanuras de Jericó. La travesía milagrosa del río Jordán había sido concluida con éxito y el pueblo de Dios había celebrado la Pascua, simbolizando un nuevo comienzo. Por primera vez desde que dejaron Egipto, se alimentaron del fruto de la tierra de Canaán, y notablemente, en ese punto crítico, el maná, que había sido su provisión diaria durante la travesía del desierto, cesó. Este momento marcaba la materialización tangible de las promesas hechas siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob, que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán, un lugar donde finalmente podrían establecer sus raíces y prosperar. La respuesta recibida por Josué de aquel enigmático hombre trascendió las meras categorías de amigo o enemigo tan familiares en la esfera humana. Él se identificó como el príncipe del ejército del Señor, revelándose no como un simple aliado o adversario en una batalla terrenal, sino como el comandante supremo. Esta figura no había venido para tomar partido desde una perspectiva humana, sino para reafirmar la soberanía absoluta de Dios sobre los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Esta interacción es frecuentemente interpretada por estudiosos y teólogos como una teofanía, es decir, una manifestación física de Dios en la tierra. Esta perspectiva sugiere que el príncipe del ejército del Señor era una apariencia directa del divino, una idea que resuena profundamente en la teología cristiana. Existe, sin embargo, una segunda interpretación, aunque menos popular, que considera a esta figura como un ángel con una misión especial para representar a Dios y comunicar su voluntad a su pueblo elegido. No obstante, ante estas dos posibles interpretaciones, la mayoría de los eruditos bíblicos se inclina a considerar que el príncipe del ejército del Señor era de hecho el propio Cristo. Este tipo de manifestación es conocido en la teología como una cristofanía, una aparición del Hijo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, donde Él se revelaba de manera visible y a veces en forma humana, prefigurando su futura encarnación. Esas cristofanías se consideran momentos de profunda significancia teológica, ya que no solo confirman la presencia continua de Dios en la historia de Israel, sino que también anticipan la venida de Cristo en carne. Así, el encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor no es solo un momento de reafirmación del liderazgo divino sobre Israel, sino también una señal profética del papel central que Cristo desempeñaría en la historia de la salvación. A través de este encuentro, Josué y, por extensión, todo el pueblo de Israel fueron recordados de que su misión y supervivencia no dependían solo de su fuerza o estrategia, sino de la voluntad y presencia directa de Dios en sus vidas. En el contexto del Nuevo Testamento, teólogos de renombre apoyan firmemente la interpretación de que el príncipe del ejército del Señor era una manifestación divina, basándose en al menos 3 argumentos coherentes con el texto bíblico. El primer argumento se centra en la aceptación de la adoración por parte del misterioso visitante que apareció a Josué. La Biblia relata que Josué se postró y adoró al príncipe del ejército del Señor, y notablemente, esta adoración fue aceptada. Este es un punto crucial, ya que las Escrituras son claras al afirmar que solo Dios es digno de adoración. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enfatiza que adorar a un ser angélico constituye una deshonra a Cristo y un desperdicio de las bendiciones de la redención. De manera similar, cuando el apóstol Juan, durante las visiones del Apocalipsis, cayó a los pies de un ángel, fue corregido de inmediato por el ángel, que insistió en que la adoración pertenece únicamente a Dios. Así, la aceptación de la adoración por parte del príncipe del ejército del Señor sugiere que él era una divinidad, marcando la presencia del Señor de una manera que trasciende la simple angelología.
El segundo argumento se deriva de la instrucción para Josué de quitarse las sandalias de los pies, ya que el suelo en el que estaba se había vuelto santo. Este mandato es reminiscente de la experiencia de Moisés con la zarza ardiente, un momento en el que la presencia divina se manifestó de forma intensa y personal. Josué se encontraba en tierra pagana, pero la instrucción transformó ese lugar en un suelo sagrado, indicando que no era meramente un ángel el que visitaba, sino Dios manifestándose de manera especial para encontrarse con su siervo elegido. Este evento fortalece la idea de que la presencia del príncipe del ejército del Señor fue una teofanía, o más específicamente, una cristofanía. El tercer y último argumento proviene de la continuación de la narrativa bíblica, donde el comandante del ejército del Señor se fusiona con la propia figura de Dios al comunicar a Josué las instrucciones para la conquista de la tierra prometida. El texto bíblico hace esta transición de manera fluida, sin distinguir al mensajero del Señor del propio Dios. Esta fusión narrativa, donde la figura del comandante y la divinidad de Dios se vuelven indistintas, es típica de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, reforzando aún más la interpretación de que Josué tuvo un encuentro directo con la presencia divina. El tapiz de la historia bíblica está intrincadamente tejido con encuentros divinos que no solo definieron momentos cruciales para los líderes del pueblo de Dios, sino que también moldearon sus trayectorias de manera profunda y duradera. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Estas interacciones entre lo divino y lo humano son fundamentales para nuestra comprensión de la relación especial entre Dios y su pueblo, revelando cómo Él guió, transformó y fortaleció a sus líderes a lo largo del tiempo. El encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor es uno de esos momentos emblemáticos, pero está lejos de ser un caso aislado. Nos recuerda otros encuentros divinos igualmente significativos, como las experiencias de Jacob en Peniel, donde luchó con un ser divino hasta el amanecer. Este episodio no solo resultó en que Jacob recibiera un nuevo nombre, Israel, sino también una bendición que simbolizaba su transformación y preparación para enfrentar a su hermano Esaú tras años de separación. Este momento fue crucial para redefinir el futuro de Jacob, marcándolo como una figura central en la formación de la nación de Israel. De manera similar, el llamado de Moisés, cuando encontró a Dios en la zarza ardiente, fue un punto de inflexión que definió toda su subsecuente liderazgo. Allí, Moisés no solo recibió la tarea de liberar a los israelitas de Egipto, sino que también fue instruido directamente por Dios sobre cómo proceder, estableciendo la base para lo que sería uno de los eventos más dramáticos y transformadores de la historia bíblica.
En el caso de Josué, el encuentro en vísperas de la conquista de Jericó fue esencial para reafirmar la presencia y el apoyo divinos en las misiones que tenía por delante. Al igual que estos otros líderes, Josué fue fortalecido y guiado por detalles e instrucciones específicos para el desafío inminente. Cada uno de estos encuentros divinos no solo equipó a estas figuras con orientación, sino también con una transformación y aliento profundos. Emergieron de estas experiencias con una comprensión renovada de sus misiones y con la certeza inquebrantable de la presencia divina a su lado. Estos momentos de intervención divina son puentes entre el cielo y la tierra, donde lo sagrado toca lo profano y donde la voluntad divina se manifiesta de manera clara y palpable. Sirven no solo como puntos de apoyo para la narrativa bíblica, sino también como ejemplos eternos de cómo Dios se involucra directamente en la historia humana, guiando a su pueblo a través de sus líderes escogidos. Aunque el encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor comparte ciertas características con otras manifestaciones divinas en la Biblia, también se distingue significativamente por las reacciones y circunstancias que lo rodean. Mientras que Jacob enfrentó una noche de lucha física y espiritual, transformadora y desafiante, y Moisés inicialmente dudó, inundado de inseguridad y dudas ante el mandato divino recibido en la zarza ardiente, la reacción de Josué fue marcadamente diferente. Josué, al encontrarse con el príncipe del ejército del Señor, no mostró vacilación ni cuestionamiento. Su sumisión a la autoridad y orientación divina fue inmediata y sin reservas. Reconoció instantáneamente la posición superior de la entidad divina ante él, aceptando su liderazgo y comando con una devoción incuestionable. Esta pronta aceptación de Josué puede ser vista como una manifestación de su fe inquebrantable y su claro entendimiento del papel que Dios desempeñaba en su vida y en la vida de su pueblo. A diferencia de Jacob y Moisés, que pasaron por procesos de transformación y cuestionamiento personal antes de aceptar completamente sus roles divinamente ordenados, Josué parece haber estado preparado e incluso ansioso por el enfrentamiento que se avecinaba. En ningún momento mostró temor o vacilación ante los desafíos que tenía por delante, lo que refleja una madurez espiritual y una disposición para la acción que tal vez superaba a la de sus predecesores. Esta aceptación sin cuestionamientos de Josué señala una profunda confianza en la victoria divina. Las narrativas de Jacob y Moisés, aunque también culminan en una aceptación de la voluntad divina, estuvieron marcadas por un proceso de reconocimiento que incluyó dudas, luchas internas y, en ciertos casos, resistencia. Esto subraya la idea de que, aunque todos ellos interactuaron con la misma presencia divina, las circunstancias y los propósitos de esos encuentros variaron significativamente. Cada uno de estos líderes bíblicos fue preparado de manera única para los roles que desempeñarían. Jacob, como el patriarca que solidificaría las bases de la nación de Israel, Moisés, como el libertador que establecería la ley y el orden divino, y Josué, como el comandante guerrero que llevaría al pueblo a la conquista de la tierra prometida. El encuentro de Josué, por lo tanto, no fue solo un momento de orientación divina, sino también un refuerzo de su papel como un líder militar y espiritual, enfatizando la importancia de la obediencia y la fe en la realización de la misión que le fue confiada. La experiencia de Josué con el príncipe del ejército del Señor resuena y contrasta con otro encuentro divino significativo registrado en la Biblia, cuando el Señor apareció a Abraham como un viajero en el encinar de Mamré. La Biblia relata que era la hora más calurosa del día, cuando el Señor, en forma humana, acompañado por dos de sus mensajeros, abordó a Abraham. Al igual que en la historia de Josué, el texto bíblico subraya el carácter sobrenatural de ese encuentro y la naturaleza divina del visitante.
Abraham, reconociendo la sacralidad del momento, se postró ante él, lo acogió en su tienda y escuchó la renovación de la promesa divina sobre el nacimiento de un hijo, Isaac, que sería el portador de su linaje escogido. Además, durante ese encuentro, el Señor informó a Abraham sobre el destino trágico que aguardaba a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la respuesta de Abraham fue interceder por las ciudades, demostrando su compasión y preocupación por los justos que podrían perecer junto a los impíos. En contraste directo, la experiencia de Josué fue profundamente diferente. En lugar de un viajero, Josué se encontró con un general celestial, no a la puerta de su tienda, sino en la inminencia de un campo de batalla. Mientras Abraham recibió promesas relacionadas con la continuidad de su descendencia, Josué recibió instrucciones directas para un conflicto inminente. Y a diferencia de Abraham, que cuestionó e intercedió ante la revelación del juicio divino, Josué aceptó sin vacilación las orientaciones para la destrucción de Jericó. Este paralelo entre los encuentros ilustra la diversidad en los modos como Dios interactúa con sus escogidos, adaptando su mensaje y su manifestación a las circunstancias y a los roles específicos de cada uno. Mientras Abraham estaba involucrado en establecer las bases de una nación a través de su familia, Josué estaba en la vanguardia de la realización de esa promesa, liderando a la nación en la conquista física de la tierra prometida. Para Josué no era un momento de intercesión, sino de acción. Era la hora de ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa hecha a la descendencia de Abraham. La experiencia de Josué con el príncipe del ejército del Señor no es solo un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio de encuentros divinos que moldearon la historia bíblica. Esta narrativa recuerda de manera significativa otro momento crucial cuando el Señor apareció a Abraham como un viajero en el encinar de Mamré. Según la Biblia, era la hora más calurosa del día cuando el Señor se manifestó en forma humana acompañado por 2 de sus mensajeros. Este encuentro no fue trivial, llevaba consigo profundas implicaciones para el futuro de Abraham y su descendencia. Abraham, percibiendo la sacralidad del momento, actuó con gran hospitalidad. Se postró ante los visitantes, los acogió en su tienda y compartió una comida con ellos, un gesto de respeto y reverencia que refuerza la importancia del encuentro. Durante esta interacción se renovó la promesa del nacimiento de Isaac, un hijo que simbolizaría la continuación de la alianza entre Dios y la descendencia de Abraham. Además de la promesa personal, ese encuentro también tuvo un componente de revelación profética mayor, pues el Señor informó a Abraham sobre el juicio inminente de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este aspecto del diálogo destacó la justicia divina y la relación especial de Dios con Abraham, quien se sintió compelido a interceder por las ciudades, demostrando su compasión y el papel de padre de las naciones que le fue atribuido. Contrastando con la experiencia hospitalaria y dialógica de Abraham, Josué encontró al príncipe del ejército del Señor bajo circunstancias muy diferentes. En lugar de un viajero pacífico, fue confrontado por un general imponente. El encuentro no ocurrió en la puerta tranquila de una tienda, sino en las tensas fronteras de un campo de batalla. Mientras Abraham recibió promesas relativas a su descendencia e intercedió por las ciudades condenadas, Josué recibió órdenes directas para la conquista militar de Jericó. Cuando Josué fue informado sobre la destrucción planificada de Jericó, no cuestionó ni intercedió como hizo Abraham. Aceptó las instrucciones divinas con la misma certeza con que fueron dadas. Josué entendió que su papel en ese momento crítico no era de mediador, sino de ejecutor de la voluntad divina.
Para él, ese no era un momento de intercesión, sino de acción decisiva, una oportunidad para testimoniar la realización de la promesa divina de entregar la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Estos episodios distintos reflejan no solo la flexibilidad con la que Dios se manifiesta, sino también la especificidad de su interacción con cada líder, adaptando su enfoque para satisfacer las necesidades inmediatas de su misión y los grandes planes que tiene para su pueblo. Tanto Abraham como Josué fueron fundamentales para la progresión de la narrativa bíblica, cada uno desempeñando un papel que fue crucial no solo para su propia vida, sino para el cumplimiento del destino colectivo de Israel. El relato bíblico detalla un aspecto intrigante y simbólico del encuentro entre Josué y el comandante celestial, la espada desenvainada en la mano del comandante. Este detalle no es meramente decorativo, lleva un profundo significado indicando prontitud para el combate y la inminencia de una acción divina decisiva. A continuación, Josué recibió una de las instrucciones más inusuales y divinamente inspiradas que se puedan imaginar. Debía ordenar a sus tropas marchar alrededor de la fortificada ciudad de Jericó, y en el 7º día, acompañados por el estruendoso sonido de las trompetas de los sacerdotes y los clamores del pueblo, las imponentes murallas que parecían indestructibles cederían al poder divino. Esta estrategia, a primera vista, desafía cualquier lógica militar humana. ¿Cómo podría una simple marcha y el sonido de trompetas derribar fortificaciones tan robustas? Sin embargo, el origen de la orden, procedente directamente del comandante del ejército del Señor, eliminaba cualquier duda sobre su eficacia. Esta no era una maniobra de guerra común, era una demostración del poder de Dios, donde la fe y la obediencia directa a las instrucciones divinas garantizaban la victoria sobre los obstáculos aparentemente insuperables. Ser líder a menudo implica enfrentar situaciones donde las decisiones cruciales deben tomarse bajo gran presión, decisiones que pueden impactar profundamente la vida de muchos. Josué, en ese momento crítico, podría haber sentido el peso colosal de su responsabilidad. Aunque los textos bíblicos no detallan sus emociones internas, es plausible que experimentara una mezcla de determinación y temor al prepararse para cumplir un mandato tan fuera de lo común. Este encuentro entre Josué y la figura divina es un ejemplo poderoso de los encuentros preencarnados que personajes como Abraham, Jacob y Moisés también experimentaron. Tales encuentros son testimonios de cómo Dios interviene, corrige, desarrolla, orienta, anima y establece una relación profunda con sus elegidos. Cada encuentro tenía un propósito específico, moldeado para las circunstancias únicas de la vida de cada líder y diseñado para prepararlos para las misiones a las que fueron llamados. Los relatos bíblicos que discutimos están llenos de enseñanzas sobre sumisión, reconocimiento y confianza en la autoridad divina. Cuando experimentamos un verdadero encuentro con Dios, esto no solo nos transforma momentáneamente. Esas experiencias nos moldean, nos fortalecen y nos preparan rigurosamente para las misiones que tenemos por delante. Cada encuentro extraordinario con lo divino, como los vividos por líderes bíblicos como Josué, sirve como un destello de la luz definitiva que fue plenamente revelada al mundo a través de Jesucristo. Estos eventos no fueron meramente incidentales, sino fundamentales en la preparación del pueblo de Dios para la revelación final de su gracia y redención. Josué, en particular, tuvo el honor de encontrarse con Cristo en una forma preencarnada. Este evento, indudablemente maravilloso, realzó la continuidad y la fidelidad de las promesas de Dios. Sin embargo, es importante observar que en la era actual vivimos bajo una gracia aún más abundante. Mientras Josué perteneció a una era que solo anticipaba la venida del Cristo prometido, nosotros vivimos después de la concreción de esa promesa.
Cristo ya vino al mundo, ya asumió la forma humana, ya realizó el sacrificio redentor en la cruz y ahora continúa presente entre nosotros a través del Espíritu Santo. De esta manera, podemos percibir que nuestro encuentro con Dios hoy es mediado por una revelación completa y una relación continua con lo divino a través del Espíritu. Cada paso que damos, sostenidos por la fe, es un testimonio de la presencia viva de Dios que nos guía, protege y consuela. El encuentro entre Josué y el príncipe del ejército del Señor debe ser visto, por lo tanto, como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida, incluidos los conflictos y desafíos que enfrentamos diariamente. Estamos llamados a reconocer que, incluso frente a adversidades, no estamos desamparados. El propio Dios está con nosotros, guiándonos a través de su palabra y presencia constante, luchando nuestras batallas y animándonos a seguir adelante. Él nos orienta en cada decisión, nos consuela en cada dificultad y nos promete una herencia eterna a su lado. Esta es la promesa que cada historia bíblica, cada encuentro divino, reafirma y celebra.